Sabemos que la vida puede ser agotadora y a veces todos necesitamos un escape. Por eso hemos creado este espacio único para ti, donde podrás sumergirte en emocionantes historias de terror y dejar que tus preocupaciones se desvanezcan por un momento de tu día. Permítanme acompañarlos durante cualquier cosa que estén haciendo. Pónganse cómodos, preparen la bebida y snack de su preferencia y acompáñennos en estas 4 aterradoras historias contadas por militares. Aquella mañana, el aire estaba tenso en la base. Soy el sargento Luis Mendoza, perteneciente a una fuerza de operaciones especiales del ejército mexicano. Nos habían informado sobre un grupo de investigadores secuestrados en las selvas de Chiapas por una facción rebelde. Sin embargo, lo inusual de este caso era la desaparición absoluta de comunicaciones desde la zona. Todo se había silenciado. Avanzamos por la selva, cada sonido amortiguado por la espesa vegetación. La única guía era la tenue luz de nuestras linternas y el constante chasquido de ramas bajo nuestras botas. La sensación era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Habíamos caminado durante horas antes de encontrar el primer indicio del grupo rebelde. Un campamento abandonado, con las tiendas aún erguidas y un fuego apagado. No había rastros de lucha, ningún signo de ocupantes. Todo estaba en silencio. A medida que nos adentrábamos más en la selva, comenzamos a encontrar más señales de retirada apresurada, mochilas abandonadas, documentos desechados, incluso comida a medio comer. Todo envuelto en un silencio perturbador. Llegamos a un claro en el bosque donde encontramos uno de los vehículos del equipo de investigación. Estaba vacío. El vehículo, un Land Rover endurecido para las condiciones más duras, estaba aparcado en un pequeño claro. Las puertas abiertas de par en par como las alas de un pájaro a punto de volar. El motor aún estaba caliente al tacto, una señal clara de que los ocupantes no habían estado ausentes por mucho tiempo. Los detalles de la escena contaban una historia. Mochilas abiertas y esparcidas alrededor del vehículo, su contenido derramado de forma apresurada, papeles sueltos y mapas esparcidos por el suelo, pisoteados y manchados de barro. Un portátil aún abierto sobre el asiento del conductor. Su pantalla iluminada mostraba un correo electrónico a medio escribir y el cursor parpadeante en el final de una oración sin terminar. Nos acercamos con cautela. Nuestros sentidos estaban agudizados por el desconcierto y la tensión. Uno de mis hombres, el cabo Rodríguez, se adelantó para inspeccionar el portátil. Mientras lo hacía, el silencio de la selva parecía volverse aún más profundo, más abrumador. El email decía: nos hemos establecido en el sitio predeterminado y hemos comenzado con las excavaciones. Hemos encontrado algo inusual, algo que no encaja con nuestros datos previos. No estoy seguro de qué hacer con... El mensaje terminaba ahí, dejando la frase en el aire sin terminar. Buscamos en los alrededores, pero no encontramos nada. Sin embargo, la extraña sensación de silencio seguía aumentando. No se oían pájaros ni insectos, ni siquiera el viento entre las hojas. Era como si todo a nuestro alrededor hubiera sido detenido en el tiempo. Después de horas de búsqueda, encontramos a uno de los investigadores. Estaba escondido en un pequeño agujero, temblando y con los ojos abiertos de terror. No podía hablar. Solo balbuceaba incoherencias y se aferraba a nosotros. La luz de mi linterna iluminó el rostro del investigador, blanquecino como una hoja de papel y cubierto de sudor frío, apenas reconocible bajo la barba descuidada y la suciedad. Su mirada estaba perdida en algún punto más allá de nosotros. Sus ojos parpadeaban frenéticamente, con un terror que no parecía de este mundo. Estaba escondido en un pequeño agujero estrecho, una pequeña cueva natural,
apenas visible entre la maleza y las raíces retorcidas de un viejo árbol. Mis hombres y yo apenas podíamos creer que un ser humano pudiera caber allí. El investigador se aferraba al interior de ese escondite con una fuerza desesperada, como si temiera que cualquier cosa pudiera arrastrarlo afuera. Tardamos casi 1 hora en convencerlo para que nos dejara ayudarlo. Cada intento de tocarlo o hablarle causaba un estallido de pánico, un aluvión de balbuceos y súplicas incoherentes que nos dejaban paralizados. Pero persistimos con paciencia y determinación, hablándole en tonos suaves, asegurándole que estábamos ahí para ayudar. Cuando salió, su cuerpo se dobló en temblores incontrolables. Su agarre alrededor de mi brazo era tan fuerte que sentía como si los huesos pudieran romperse. Estaba frío a pesar del calor húmedo de la selva, y podía sentir cómo su corazón latía como un tambor frenético contra su pecho delgado. Llevamos al investigador de regreso a nuestro campamento, moviéndonos tan lentamente como su estado nos permitía. A pesar de su terror, parecía haber aceptado nuestra presencia, permitiéndonos guiarlo a través de la espesa vegetación. Pero a medida que avanzábamos, me di cuenta de que el silencio a nuestro alrededor se hacía aún más profundo, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Era un silencio opresivo, el tipo que te hace sentir pequeño e insignificante. Por más que tratamos, no pudimos obtener más información de él. Todo lo que teníamos eran sus temblores, su terror y el silencio. Un silencio que, ahora que lo habíamos notado, parecía infectar todo a nuestro alrededor, convirtiendo la selva en un lugar de sombras y miedos inexplicables. A pesar de las circunstancias, decidimos pasar la noche en ese mismo claro, con la esperanza de que al amanecer pudiéramos encontrar más rastros de los desaparecidos. Configuramos un perímetro, establecimos turnos de vigilancia y encendimos una fogata. El investigador, a quien logramos calmar un poco, se acurrucó junto al fuego, sus ojos aún vidriosos y llenos de miedo. El silencio de la selva era casi tangible, un vacío lleno de expectación. A medida que la noche avanzaba, el silencio parecía hacerse más profundo, más opresivo, y mientras vigilábamos, cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía una amenaza. La tensión era casi insostenible. Luego, poco antes del amanecer, ocurrió. Un sonido rasgó el silencio, un aullido largo y desgarrador que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Era un sonido que no reconocíamos, algo primitivo, algo que parecía pertenecer a la selva misma. Corrimos hacia el sonido, con las armas en las manos y listos para enfrentar lo que sea que nos esperara. Pero lo que encontramos no fue un enemigo, sino algo mucho más inesperado. En un árbol cercano colgaba un amuleto, hecho de huesos y plumas, un objeto que pertenecía más a la mitología local que a la realidad que conocíamos. En ese momento todo encajó: las desapariciones, el silencio, el terror del investigador. No estábamos lidiando con una simple facción rebelde. Nos encontrábamos en medio de algo mucho más antiguo, mucho más profundo. La selva no solo ocultaba a los rebeldes y a los investigadores, sino también los miedos y creencias ancestrales de los indígenas locales. Regresamos al campamento con el amuleto. El investigador lo miró con terror, pero también con reconocimiento. Con esfuerzo, logró balbucear una sola palabra: chaneques, espíritus del bosque en la mitología local. Nos llevó semanas salir de la selva y llevar al investigador a la civilización. Nunca encontramos a los otros miembros del equipo, ni mucho menos a los secuestradores. La selva guardó sus secretos como siempre lo ha hecho, pero lo que sí obtuvimos fue una lección, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión humana. La historia de nuestra misión se convirtió en una leyenda en el ejército, una historia de misterio y terror de lo inexplicable.
Mi nombre es el capitán Manuel Torres, exmiembro de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Ha habido muchas misiones a lo largo de mi carrera, pero hay una en particular que todavía me despierta en las noches, una que desafía la realidad que conocía. Era el año 2010 y estábamos desplegados en una región remota de Afganistán. Nuestra misión: localizar y neutralizar una célula terrorista en un complejo montañoso. Teníamos la experiencia, el entrenamiento y estábamos listos para la lucha, pero nada nos podría haber preparado para lo que encontraríamos. Cuando llegamos al complejo, todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No había centinelas, no había ruido de armas o voces, solo silencio. Nos adentramos cautelosamente, armas en ristre, listos para cualquier sorpresa, pero no encontramos resistencia. En su lugar, encontramos cuerpos. No eran soldados, sino civiles, todos muertos, pero no por armas. Sus rostros estaban retorcidos en expresiones de horror puro, sus ojos abiertos de par en par. No había heridas visibles, solo cuerpos fríos y rígidos, todos con la misma expresión de terror. La visión era macabra, pero lo que realmente heló nuestra sangre fue el silencio absoluto, un silencio tan denso que parecía tener peso y estaba presionando contra nosotros. Los cuerpos estaban esparcidos por el suelo, abandonados en posturas antinaturales que indicaban que habían caído sin previo aviso. No había señales de heridas de bala o laceraciones, solo la piel fría y pálida al tacto, y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror que ninguno de nosotros había visto antes. Era como si hubiéramos sido testigos de sus peores pesadillas hechas realidad. Los rostros de los civiles eran una máscara de horror, como si en sus últimos momentos hubieran visto algo incomprensiblemente aterrador. Sus bocas estaban abiertas en gritos silenciosos y sus dedos crispados como si hubieran intentado aferrarse a algo para salvarse. Era una escena que parecía sacada de una película de terror, demasiado espantosa para ser real, pero estaba allí delante de nuestros ojos, impregnada en la realidad. Y luego estaba el silencio, un silencio que nos rodeaba como una niebla densa. No había sonido de animales o insectos, no había ruido del viento soplando a través de los árboles, solo un silencio opresivo que parecía absorber cualquier sonido que intentáramos hacer. Un silencio que nos hacía sentir insignificantes ante la magnitud de lo que estábamos presenciando. El aire mismo parecía estar cargado con una sensación de temor. Cada aliento que tomábamos estaba lleno de una tensión anticipatoria. Nos movíamos con cautela. Cada paso, un esfuerzo consciente para no perturbar el silencio que nos rodeaba. Pero a medida que avanzábamos, no podíamos evitar la sensación de que algo nos estaba observando desde las sombras, escondido en el silencio, esperando el momento perfecto para emerger, y lo que sea que hubiera causado esta tragedia, aún podría estar por allí, oculto en ese silencio abrumador. Mientras avanzábamos, encontramos más cuerpos, todos en la misma condición, y a cada paso, el silencio se volvía más profundo, más opresivo. Empezamos a sentirnos observados, como si algo o alguien estuviera escondido en las sombras, viendo cada paso que dábamos. Pero no pasó mucho tiempo cuando empezaron los ruidos. Eran sonidos sordos que parecían venir de las paredes, como gemidos distantes, gritos ahogados y el retumbar constante como de tambores. Cada vez que girábamos la linterna hacia los sonidos, no encontrábamos nada, solo más sombras y silencio. Llegamos a la sala principal, donde encontramos a los terroristas, y para nuestra gran sorpresa, todos estaban muertos. Y lo peor es que estaban igual que los civiles que encontramos atrás, todos con las mismas expresiones de terror. Pero había algo más.
En el centro de la sala había un antiguo relicario abierto y en su interior había un objeto oscuro. La sala principal era un espacio amplio, con un techo alto y muros de piedra, marcados por los signos del tiempo y la guerra. Al igual que el resto del complejo, los cuerpos de los terroristas estaban esparcidos por la sala. Algunos aún sostenían sus armas, otros parecían haber caído en medio de acciones cotidianas, pero todos compartían el mismo destino y las mismas expresiones de pánico absoluto congeladas en sus rostros. Ninguno de nosotros podía apartar la mirada de ellos, de la cruel e inhumana forma en la que habían encontrado su fin. Cada uno de nosotros había visto la muerte antes, pero nunca de esta manera, nunca con tal expresión de miedo puro. Algo había pasado allí, algo que los había aterrorizado hasta la muerte, literalmente. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, se encontraba el relicario. Estaba abierto y su interior emitía un resplandor sutil y oscuro. Parecía antiguo, de una época y lugar muy lejanos. El metal estaba grabado con símbolos y escrituras que ninguno de nosotros podía entender, y en su interior, un objeto oscuro parecía absorber la poca luz que se filtraba en la sala. El objeto era una pequeña esfera, negra como la noche más oscura, y parecía palpitar con una especie de energía inquietante. No había forma de saber de qué estaba hecho o qué significaba, pero era innegable que emanaba una especie de malevolencia que no podíamos ignorar. Nos acercamos cautelosamente, nuestras armas apuntando al objeto oscuro, preparados para cualquier eventualidad. Pero no importaba cuánto nos preparáramos, nada podía prepararnos para lo que estaba por venir. En el momento en que extendí la mano para tocar el objeto, el mundo a mi alrededor cambió y el verdadero terror de nuestra misión se reveló. El aire de la sala se volvió helado, como si toda la vida y el calor hubieran sido succionados. Podía ver mi aliento en el aire y sentir la piel de gallina a través de mi uniforme. Era un frío que no solo se sentía en la piel, sino que también llegaba hasta los huesos. Simultáneamente, la oscuridad comenzó a fluir desde el relicario como un humo negro y tenso, envolviendo el objeto y comenzando a llenar la sala. No era una oscuridad normal, era algo tangible, algo que podía sentir, casi como si tuviera sustancia. Una oscuridad que parecía devorar la luz a su paso y llenar cada rincón con una sensación de desesperanza. Y entonces empezaron los sonidos, o debería decir, los estruendos. Primero fue un murmullo bajo, casi inaudible, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor que parecía venir de todas direcciones. Eran voces, gritos, risas, llantos, sonidos de tormento y terror que no parecían humanos. Eran sonidos que se metían en tu cabeza, sonidos que te hacían querer arrancarte los oídos. En ese momento, supe que estábamos enfrentándonos a algo que iba más allá de nuestra comprensión, algo más allá de la realidad que conocíamos, algo antiguo y oscuro que no debería existir en nuestro mundo. Y mientras veía a mis hombres caer, uno por uno, atrapados en el horror que la oscuridad traía, supe que estábamos en medio de una pesadilla de la que no podíamos despertar. En un acto de desesperación, desatamos una lluvia de balas contra la oscuridad que nos rodeaba. El ruido de nuestras armas resonó en la sala, un estruendo hueco contra el rugido de las voces invisibles. Nuestras balas simplemente se perdían en la oscuridad, como si fueran absorbidas por una bestia insaciable.
Ninguna cantidad de fuego, de cobertura o precisión parecía tener ningún efecto. La oscuridad se movía, girando a nuestro alrededor como una tormenta viva. En un momento pudimos sentir cómo nos tocaba. La oscuridad eran como dedos fríos y resbaladizos que se arrastraban por nuestra piel, penetrando así nuestras armaduras, deslizándose en nuestros oídos y hundiéndose en nuestros ojos. Los sonidos se hacían más y más intensos, hasta que fue lo único que podíamos oír. Gritos de terror, risas dementes, sollozos desesperados, todo mezclado en un coro infernal que amenazaba con desgarrar nuestra cordura. Miré a mis hombres, a estos guerreros que habían enfrentado innumerables peligros conmigo, y vi el terror en sus ojos. Vi cómo cada uno se tambaleaba y caía al suelo, sus rostros retorciéndose en expresiones de miedo absoluto, idénticos a los cuerpos que habíamos encontrado. Eran los rostros de hombres atrapados en una pesadilla, sus cuerpos convulsionándose mientras la oscuridad los envolvía. Algunos intentaron gritar, pero solo salían sonidos estrangulados. Otros simplemente cayeron en silencio, con sus ojos abiertos y llenos de terror, mientras la vida los abandonaba. Yo me quedé solo, rodeado de esa infinita oscuridad, y mientras la oscuridad comenzaba a arrastrarse sobre mí, supe que este era el final. Sin embargo, no iba a rendirme sin luchar. La oscuridad se cerraba sobre mí. Yo simplemente aguantaba todo lo que podía para no perder la cordura. Y cuando estaba a punto de rendirme a la inmensa oscuridad, hubo un flash de luz, una explosión de ruido y luego nada. Un silencio tranquilo y una oscuridad completa. Luego vino la pérdida de la conciencia. Cuando desperté, el sol me golpeó con fuerza. Por un momento no sabía dónde estaba. No entendía por qué estaba tendido en el suelo afuera, a la luz del día. La última cosa que recordaba era la sala principal, el objeto oscuro, el frío penetrante y luego nada. Mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler. Mis oídos todavía zumbaban con los ecos de los sonidos infernales. Y mis ojos ardían por la brillante luz. Sin embargo, estaba vivo. Estaba vivo y fuera de ese lugar maldito. Miré a mi alrededor y vi el complejo en ruinas. Una sombra retorcida de lo que había sido. No había señales de mis hombres. Tampoco habían señales de los cuerpos que habíamos encontrado. Solo yo. Estaba solo y vivo en medio de los escombros. Cuando fui rescatado, me informaron que era el único superviviente de mi equipo. Los otros simplemente se habían perdido. Era como si se los hubiera tragado la tierra. No había cuerpos. No había pruebas. Solo mi testimonio de los horrores que habíamos enfrentado, y nadie parecía dispuesto a creerlo. La misión fue clasificada rápidamente, enterrada en una montaña de burocracia y negaciones. A los supervivientes, a mí de hecho, se nos ordenó nunca hablar del tema, como si todos creyeran que el silencio pudiera borrar lo que había experimentado. El 6 de julio de 2008, una noche tan oscura como cualquier otra. La tranquilidad se evaporó con el eco de los disparos que retumbaban en el montañoso desierto de Afganistán. Mi nombre es Sargento James Rodríguez, miembro de la 75ª Brigada de Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Nuestro campamento, situado en una depresión entre las colinas, estaba ahora bajo el fuego enemigo. Sin embargo, algo no parecía correcto. El sargento Mike Rogers era uno de los soldados más fuertes.
Un soldado al que llamábamos el Inmortal parecía diferente. Su rostro, generalmente firme, estaba ahora inexplicablemente aterrorizado. Rutgers siempre había sido una figura icónica en nuestro campamento, de estatura imponente y siempre con una mirada de acero. Mike había ganado su apodo de El Inmortal en innumerables misiones de alto riesgo. Sus historias de valentía y habilidad en el campo de batalla habían pasado de ser meros informes a convertirse en leyendas entre nosotros. Pero esa noche, Mike parecía distinto. Mike solía tener una expresión de seriedad absoluta, un rostro tallado en piedra que nunca revelaba sus pensamientos o emociones. Sin embargo, en ese momento, sus facciones endurecidas por la batalla parecían atormentadas por un miedo inexplicable. Sus ojos, que siempre habían sido como dos piezas de obsidiana, brillaban con terror, mirando a través de nosotros y enfocándose en algo que parecía estar más allá de nuestra percepción. Lo vi mirando fijamente al vacío, sus labios murmurando palabras incomprensibles. La mirada que tenía era de alguien luchando contra un enemigo invisible, como si estuviera atrapado en una batalla interna, una batalla que ninguno de nosotros podía entender. A pesar del caos y los disparos que se escuchaban a nuestro alrededor, no pude evitar centrar toda mi atención en Mike. Lo vi temblar, lo vi sudar a pesar del frío de la noche, y entonces, con un grito que parecía desgarrar el mismo tejido de la noche, Mike empezó a disparar. La velocidad con la que disparó a nuestros propios hombres fue aterradora. Algunos cayeron inmediatamente. Otros se escondieron detrás de lo que podían, aterrados y desconcertados. Mike, nuestro líder, nuestro hermano en armas, se había convertido en un enemigo mortal. Y lo que era más aterrador era que su ira y violencia parecían no tener fin. Todos lo conocíamos, todos confiábamos en él. Pero esta noche, mirando a Mike a los ojos mientras disparaba sin parar, me di cuenta de que el hombre que estábamos viendo ya no era nuestro Mike. Era algo diferente, algo que no podíamos comprender. Y en esa oscuridad, en ese caos, el terror que sentíamos era tan palpable como la sangre que ahora manchaba nuestro campamento. Corrí por el campamento en medio del caos, esquivando las balas perdidas y a los hombres aterrorizados que trataban de refugiarse. Encontré a Emily detrás de un jeep. Su rostro estaba iluminado por la luz temblorosa del vehículo. Se veía seriamente asustada, pero también determinada. Como médico y psicóloga, había visto el sufrimiento humano en muchas formas, pero nada como lo que estábamos presenciando esa noche. Emily me mostró una caja de metal con intrincadas marcas grabadas en la superficie. Tenía aproximadamente el tamaño de un libro, pero pesaba mucho. Emitía un leve zumbido, casi imperceptible, y vibraba suavemente. En su cara vi un miedo que no había visto antes. Ella me explicó que al parecer esa caja emitía algún tipo de energía o radiación. No pudo explicar el cómo o el por qué, pero creyó que estaba alterando la mente y el comportamiento de las personas. Recuerdo haber visto a Mike con esa caja poco después de llegar a este campamento. Había dicho que la encontró en una de las cuevas cercanas y que le pareció un hallazgo interesante. Mike siempre fue un coleccionista de recuerdos de guerra, pero ahora, al ver la caja en las manos de Emily, me golpeó una terrible realización. Habíamos llegado al campamento hace una semana, y desde entonces Mike había comenzado a comportarse de manera extraña. Se volvió más silencioso, más retraído. Ahora, su transformación en un soldado desquiciado parecía estar directamente relacionada con esa extraña caja metálica. A decir verdad,
Quería mantenerme alejada de esa caja, así que le dije a Emily que iba a ver qué podía hacer. Mientras me alejaba, vi a Emily mirar la caja con un nuevo nivel de terror. Yo también sentía ese miedo, pero tenía que hacer algo. Mike era mi amigo, y si había alguna esperanza de salvarlo, tenía que deshacerme de esa caja. Volví con unos guantes aislantes y cogí la caja. La arrojé al fuego que ardía en el centro de nuestro campamento. La expectación se apoderó de todos a medida que la caja empezaba a calentarse. De repente, con un estallido que parecía sacudir las mismas montañas, la caja explotó. Una onda de choque de luz brillante emanó de la caja, barriendo todo el campamento. La intensidad de la luz era secadora, forzándonos a todos a cubrir nuestros ojos. El resplandor pareció durar una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Cuando la luz se apagó, el campamento volvió a sumirse en la oscuridad de la noche. Pero no era la oscuridad tranquila de antes. Ahora estaba llena de un miedo y un asombro inquietantes. Los disparos habían cesado, reemplazados por un silencio opresivo. Miré a mi alrededor para evaluar el daño. La mayoría de nuestros hombres estaban en el suelo, algunos inconscientes, otros simplemente atónitos. Y ahí, a unos metros de distancia, yacía Mike. Su cuerpo grande y poderoso ahora yacía inmóvil en el suelo, como una sombra de lo que alguna vez fue. Me acerqué a él temiendo lo peor, pero para mi alivio, todavía estaba respirando, inconsciente, pero vivo. A pesar del caos que había desatado, una parte de mí estaba agradecida de que Mike, nuestro Mike, todavía estuviera con nosotros. El campamento se volvió extrañamente tranquilo. La explosión había cesado el caos, pero la calma que dejó atrás estaba lejos de ser pacífica. Era el silencio después de la tormenta, una tranquilidad cargada de miedo, confusión y un asombro absoluto. Todos estábamos conmocionados, paralizados por el horror de lo que habíamos presenciado. La realidad de la situación empezó a hundirse lentamente. Habíamos sido atacados no solo por enemigos desconocidos, sino también por uno de los nuestros. Y aunque el peligro inmediato había pasado, sabíamos que el verdadero horror apenas había comenzado. Esa noche no eran las balas ni las bombas las que nos atemorizaban, sino algo mucho más siniestro, algo que había logrado convertir a nuestro hombre más fuerte, nuestra roca, en la fuente de nuestra mayor pesadilla. Esta no era una guerra convencional, con soldados y estrategias. Era una batalla contra un terror desconocido, un enemigo que no podíamos ver ni entender. Pasaron las horas y el amanecer trajo un nuevo día, pero no había alivio en la luz del sol. Solo reveló la devastación de la noche anterior y la cruel realidad de nuestra situación. Miramos a Mike, aún inconsciente, y todos sentíamos un profundo dolor. La víctima y el verdugo en una sola persona. Decidimos mantener la caja y lo que había sucedido en secreto. No había forma de explicar este horror, este poder desconocido que había arrastrado con nuestro campamento y que casi nos destruye a todos. Lo enterramos en lo profundo de la tierra, esperando que su poder quedara sepultado con él. Mike despertó, pero el hombre que conocíamos nunca regresó completamente. En su lugar, había un hombre marcado por el terror. Sus ojos mostraban un reflejo de la oscuridad que había enfrentado. Aunque sobrevivió, Mike se convirtió en un recordatorio viviente, un recordatorio de la batalla que habíamos liberado. Una batalla no contra un enemigo físico,
sino contra el horror que se esconde en los rincones más oscuros de nuestra mente. Soy el teniente Max Maverick Stewart, un veterano piloto de drones de la Marina de los Estados Unidos, y esta es la historia de la misión más escalofriante de mi vida, una que transformó una tranquila noche de operaciones en un evento aterrador que todavía me quita el sueño. Era septiembre de 2005 y estábamos en el Golfo de Edén, realizando operaciones de patrullaje contra piratas somalíes. Mi tarea consistía en volar drones de reconocimiento, buscando cualquier actividad sospechosa. Todo transcurría de manera rutinaria hasta que Ojo de Águila, uno de nuestros drones más avanzados, empezó a comportarse de manera extraña. Ojo de Águila había sido enviado a investigar un buque mercante sospechoso. De repente, su cámara se apagó por un instante y luego volvió a encenderse, mostrando una imagen que me heló la sangre. En lugar del acero pulido y las líneas modernas del buque que esperaba ver, la cámara mostraba una escena completamente diferente. Un viejo galeón de madera. La embarcación parecía ser del siglo XVII, de alguna forma arrancada del pasado y colocada en el presente. Sus mástiles altos y sus velas desgastadas contrarrestaban notablemente con el azul oscuro de la noche oceánica. Lo más inquietante no era la embarcación en sí, sino la tripulación que manejaba. No eran hombres de carne y hueso, sino esqueletos con ropas desgastadas por el tiempo. No había carne en sus huesos, ni ojos en sus cuencas, pero se movían con un propósito, ajustando las velas, girando el timón, realizando todas las tareas que se esperaría de una tripulación viva. El capitán en particular era una imagen aterradora, vestido con un viejo abrigo naval y un sombrero de 3 picos descolorido, se destacaba en la cubierta. Un parche cubría una de sus cuencas oculares vacías, y en su mano esquelética agarraba con firmeza el timón. Aunque no tenía ojos, tenía la perturbadora sensación de que me estaba mirando a través de la cámara del dron. Cada hueso parecía tan real, cada movimiento tan convincente, que sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No había nada en mis años de entrenamiento que me hubiera preparado para enfrentar algo como esto. ¿Era algún tipo de truco? ¿Una broma de mal gusto? ¿O estaba viendo realmente un barco fantasma dirigida por una tripulación de muertos? El miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí mientras observaba a los muertos realizar tareas tan sencillas en silencio. La muda danza de los esqueletos parecía una escena de alguna pesadilla surrealista. Y todo esto bajo la mirada inquietante del capitán, que parecía verme y juzgarme desde la vastedad del océano. La imagen en la pantalla parpadeó, causando un destello de estática antes de desvanecerse por completo. Cuando la imagen regresó, todo rastro del barco del pasado había desaparecido. En su lugar, el buque mercante original navegaba tranquilamente por las aguas, sus luces titilando en la oscuridad, su casco de acero reflejando la luz de la luna. Era como si nada hubiera ocurrido, como si la visión terrorífica del galeón y sus esqueletos nunca hubiera sido más que un mal sueño. Miré a los alrededores, hacia mis colegas en la sala de control, esperando ver sus rostros igual de pálidos y asustados que el mío. Pero todo seguía como siempre. Las luces del panel de control parpadeaban como siempre. Los técnicos teclaban en sus estaciones como siempre, y el suave murmullo de la sala parecía ignorar por completo lo que acababa de presenciar. El dron seguía enviando imágenes en tiempo real del buque mercante, navegando imperturbable por las ondas oscuras. Era una visión de normalidad que contrastaba fuertemente con el horror que acababa de presenciar.
Pero incluso en la realidad de la sala de control y las tranquilas imágenes del buque mercante frente a mí, no podía olvidar la visión del galeón y sus esqueletos. El eco de su existencia seguía resonando en mi mente, y sabía que la paz de esa noche se había roto para siempre. Me levanté de mi asiento y corrí hacia la oficina de mi comandante. El sudor me resbalaba por la frente, y las palabras salían de mi boca en un atropellado torrente. Le expliqué lo que había visto. Cada esqueleto, cada centímetro del antiguo galeón, la forma en la que el capitán parecía mirarme directamente. El comandante me escuchó en silencio, con su rostro inexpresivo. Cuando terminé mi relato, frunció el ceño y me pidió que lo acompañara a la sala de grabación. Revisamos la grabación del dron, deteniéndonos en cada detalle, avanzando 4 por 4. Pero no había nada. Solo estaba el buque mercante navegando tranquilamente en la noche. Una sola embarcación en la inmensidad del océano. No había rastro del galeón ni de su tripulación espectral. Era como si la grabación hubiera borrado completamente lo que vi. Mis superiores dudaron de mi cordura y mi integridad. Evidentemente me sometieron a exámenes psicológicos y pruebas de drogas, y todo salió negativo. No tenía explicación para lo que había ocurrido, y sin pruebas, nadie me creyó. Fui el blanco de bromas y murmuraciones. «El hombre que vio un galeón fantasma», decían. Mi historia se convirtió en una especie de leyenda urbana dentro del ejército. Una historia de fantasmas que contar durante las guardias nocturnas. Pero a pesar de la incredulidad y las burlas, no podía olvidar lo que había visto. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.